Bueno, esperamos el reporte. Gracias, Luis. Gracias a todo el equipo también allí de Desde el Este, esta propuesta informativa que va cerrando así y damos paso ahora a puntos de vista. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos a Puntos de Vista. Mucho calor en este jueves, mucha información también aquí, allá en Venezuela, así que tuvimos un día muy intenso. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Muy bien, muy bien. Sí. Escuchamos al presidente de la República, Santiago Peña, incluso también hablar del tema de Venezuela, que no haya hablado, al menos así, en micrófono, así directo, digamos. Sí, así es. Estamos todos atentos a lo que pueda ocurrir mañana. Mañana toma nuevamente posesión del mando por otro periodo más Nicolás Maduro, en medio de todas estas tensiones, movilizaciones también desde el sector de la oposición y el propio régimen que también ha pedido a la ciudadanía que está de acuerdo con esta decisión que salga a las calles. Asimismo, y con muy poco acompañamiento internacional también, que es un tema que llama la atención porque hasta la anterior vez había tenido todavía respaldo de algunos países que hoy ya no le dan el respaldo a Nicolás Maduro. Así es, así que vamos a estar abordando también seguramente ese tema porque no queremos dejar de lado los temas nacionales también que preocupan bastante a varios sectores de la población, Diego. Asimismo, hablábamos durante la semana también de estos temas del sindicalismo. Dicen, son una serie de leyes que lo que hacen es golpear siempre al mismo lugar, a la clase trabajadora. Y es un problema. Y citaban algunas de estas normas de las cuales queremos hablar, sobre todo el aspecto del IPS. Así es, y de las jubilaciones también, porque están proponiendo algunas modificaciones a la ley de jubilaciones. Por eso queremos ya saludar a nuestros invitados de esta tarde-noche. Nos acompaña Pedro Jaley de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay. ¿Cómo le va, don Pedro? Gracias por venir. Buenas tardes, un gusto, gracias. Muchas gracias, feliz año también, Pedro. Igualmente. Gracias. También nos acompaña Eduardo Aguayo, él es de la Asociación de Asegurados del IPS. ¿Cómo le va, Eduardo? Gracias por venir. Fernanda, un gusto, Diego, nuevamente estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, tenemos temas muy importantes del IPS. Después de muchos cambios fuertes, hay que decir, ¿verdad? Si te referís a la ley de 74-46-24, realmente no es un cambio fuerte. No. Es un pequeño parche nomás que se hizo del montón de reformas paramétricas y estructurales que deben hacerse. Viene a ser un taponcito ahí que se puso. No es la panacea que va a darle 100 años de sostenibilidad al fondo de jubilaciones. Es un pequeño parche, un ajuste paramétrico mínimo. Imagínate si se tocaba, por ejemplo, la edad de retiro o si se tocaba la tasa de sustitución. Este es algo menor. Pero nosotros los jubilados particularmente vemos la extensión del periodo de referencia, se llama, de 3 a 10 años, como algo positivo. Está bien porque se sincera por más tiempo el aporte y eso va a generar mayores ingresos a la larga. Ahora bien, es un pequeño paso hacia la formalidad laboral en un mercado enfermo de informalidad. Ahora bien, una ley buena, uno de los artículos de la ley, hay otros que hacen al Fondo de Salud, de Fortalecimiento Financiero de Salud, que están bien, poner más plata en salud está bien. Ojalá lo usen bien, ojalá lo usen bien, eso es otra cosa. Pero ese tema de pasar de 3 a 10 años es una buena iniciativa a nuestro entender. A pesar de que somos unos metidos, pues ya estamos jubilados. Nosotros ya no nos afecta, le afecta a Eduardo y a su colectivo, ¿verdad? Pero está bien, pero el mecanismo de actualización de los salarios anteriores está mal, está incompleto, está mal, es falso. Y va a producir daño a muchos trabajadores que se van a jubilar después de esta ley. Va a producir jubilaciones menores en base a simulaciones que hemos hecho tomando historias reales. Antes de meter en el tema que es bien técnico, pero que es importante, ¿cuánto por ciento de la población se jubila en Paraguay? Es cierto que es muy bajo el número. Y de cada cohorte de 100 trabajadores llegan 11.
11 nomás seguro. 11 llegan. ¿Por qué llegan? Y por la informalidad del mercado. Dejan el trabajo, hay inconsistencia, se vuelven independientes, se vuelven taxistas. Justo cuando estaban a punto de En algún momento de su historia laboral la abandonan. Es muy bajo el nivel jubilatorio en Paraguay. Es muy bajo luego el nivel de formalización del mercado laboral. Hablamos de que IPS, que tendría que tener una población cotizante obligada de 1,5 millones, ¿cuánto están cotizando? 650,000. Y de esos 600 se van a jubilar, perdón, el 11% nomás. Y se estima que el 11% nomás es el que llega, según estudios actuariales del año pasado. Pero la mayor informalidad no viene por el lado del trabajador. El trabajador es una víctima de la informalidad. La informalidad está en el lado empleador. De 700,000 empresas en Paraguay, pequeñas, grandes, medianas, puede verificar el Ministerio de Industria, puede verificar cualquier fuente. 700,000. ¿Cuántas están inscritas en IPS? 65,000. El 10% nomás es el que cumple, hay un 90% de evasión patronal. Entonces, 90% de evasión patronal, 60% de evasión obrera. Un altísimo grado de informalidad y se hace un pequeño parchecito pasando de 3 a 10 años. La verdadera reforma que tendría que hacerse en IPS y ya es la gobernanza, la injerencia política, sacarla de IPS de una vez por todas y que IPS sea administrado por sus aportantes. Esas son las reformas profundas que necesita el IPS y no pequeños parchecitos. Ahora, ustedes están proponiendo una serie de modificaciones más a la ley de jubilaciones ya vigente. Sí, nosotros ante esta ley, ante este artículo 6 de la ley 4670, no recuerdo ya el número, resulta que esta ley dice que cambia las reglas de juego. Yo no sé cuál es el grado de constitucionalidad o inconstitucionalidad que emerge cuando a una persona que tiene 15 o 20 años de aporte, bajo las reglas de juego de 36 meses de promedio, le cambias a 120. No sé cuán lícito es desde el punto de vista constitucional. Entonces, la ley dice eso. A partir del 1 de enero de este año, todos los que se jubilen se jubilarán con 120 meses o con 36 más los meses desde la ley hasta su retiro. ¿Puedo explicar eso otro día? Y por ejemplo, hoy estamos, digamos que estamos en junio, ahora, sí. Junio, supongamos. La ley ya salió hace 6 meses. Entonces yo hoy me voy a solicitar mi jubilación y mi promedio no va a ser 36 meses, va a ser 36 como era antes, más los 6 meses que pasaron desde que salió la ley hasta hoy junio, haciendo la suposición. Va a ser 42 meses mi promedio. En diciembre va a ser 36 más 12. Va a ser 48 meses. Hasta 84 meses que se da en diciembre del 29. Cuando se llega a 84 meses desde la ley, y 84 más 36 te da 120. Entonces ahí ya se aplica 120. Eso es lo que quieren decir ellos cuando dicen va a ser gradual. Esa es la gradualidad, a efectos de atenuar un poco el impacto de eso, cambiarle las reglas a la gente. Lo que nosotros estamos proponiendo es, reitero, estamos de acuerdo con la extensión del periodo de referencia. Es más, yo concuerdo con el ingeniero Pedro Ferreira cuando él dice hay que estirar más inclusive, a 15 años, a 20 años, toda la historia laboral de la persona. ¿Por qué no? Ahí vos ponderás el esfuerzo contributivo total. Pero los salarios anteriores tenés que traerlos a valores actualizados. Sí. ¿Y cómo esta ley propone actualizar? Por el IPC. Sí. De cada año. Y el IPC, con perdón de la palabra, todo el mundo lo sabe, es re bola. Es una gran bola. Es una gran bola. Ahora este año salió 3.8. Sí. Y yo te pregunto, en el 2024 el costo de vida subió 3.8%, subió 38%. Toma los alimentos que le puede comprar el trabajador de alimentos. Lógico, de la carne hasta la nafta y todo. Entonces, cuando yo tomo un salario de Eduardo de hace 10 años y actualizo por el IPC hace 10 años, de hace 9, de hace 8 para jubilarlo, por supuesto que eso a ver jubilatorio va a salir deprimido, no va a salir real. En las simulaciones que nosotros hicimos sobre historias reales, principalmente del sector prensa, para mostrarle a ustedes precisamente, vemos que en algunos casos mejora el haber jubilatorio y en otros, en la mayoría, sale deprimido. ¿Y por qué esa oscilación? Porque finalmente el promedio depende del IPC que apliques y depende de tu historia laboral,
Si tuviste una historia laboral ascendente lineal, te da un resultado. Bueno, Si tuviste una historia negativo, porque al que tiene una historia en ascenso permanente le conviene en los últimos 3 años. Claro, eso sí, Cuando sí. más extendés, deprime el promedio. Pero le conviene al trabajador que tiene una historia laboral curva. Es decir, que empieza abajo, gana bien en la mediana edad, se mantiene en la meseta, se casó recién, tiene hijos, tiene que trabajar y luego baja. Y termina otra vez o con salario mínimo o cerca. ¿Por qué? Porque perdió capacidad productiva. Entonces pierde su salario. A él le conviene tomar más tiempo, siempre y cuando los IPC de ese más tiempo sean buenos y le actualicen más o menos. Claro, que sea Entonces real. no se puede dar una respuesta única de positiva o negativa. Depende de 650.000 historias laborales, una a una. Falta, en la ley, falta una pata, porque la ley dice que cuando vos solicites tu jubilación, vas a pedir, te van a calcular por 120 o por el tiempo transcurrido desde la ley hasta que vos solicites, 6 meses, 1 año, lo que sea. Nosotros creemos que para respetar y no lesionar el principio de irretroactividad de la ley, que está en el 14 de la Constitución como principio jurídico, también hay que hacer un cálculo con 36 meses para los que ya empezaron a jugar con las reglas de juego de 36 meses. Hace 3 cálculos. ¿Y cuál se le paga al trabajador? El que sale mejor. En indubio pro operario, en la duda a favor del trabajador. Ese es el principio del derecho laboral. Esa reforma es la que queremos plantearle al IPS. bueno, no sacarlo del IPC, que eso se mantenga a la par. ¿o No, el mecanismo de ajuste es insuficiente. El mecanismo de ajuste, ¿por qué? Porque el IPC, como bien dijimos, es for export, es para Sí, vender sí, una sí. imagen del Para país, aguantar la inflación. para que venga más deuda del Fondo Monetario, Para no pagar más salario. para hacer propaganda. En fin, Sí. nosotros creemos que el mecanismo de ajuste tiene que responder a una fórmula que lo elabore el propio IPS, vía reglamentaria. Pero no Donde- solo con el IPC. Donde el IPC sea un factor, pero agregarle la tasa de inversión de las rentas de IPS, por ejemplo, la tasa de la renta de las inversiones de IPS, agregarle otros valores como la variación guaraní-dólar, agregarle la edad de retiro, la expectativa de vida, una fórmula financiera y biodemográfica que permita que el ajuste de los salarios antiguos sea justo y no sea un IPC miserable. Eduardo, ¿qué opinas de esto? A ver, en primer lugar, yo creo que todo lo que plantea el doctor Pedro Ayllón, nosotros tenemos diferencias, tenemos otra posición, ¿verdad? Pero creemos que esto que plantea el doctor, los compañeros de la Unión, se daría en el mejor de los mundos posibles, no en esta realidad. Lo que hay que tener en cuenta son los hechos. En primer lugar, el gobierno no se detuvo siquiera a discutir con los trabajadores y los jubilados este proyecto de ley. Es decir, nosotros creemos que está completamente lejana la realidad que el gobierno se vaya a detener a estudiar, siquiera a analizar el planteamiento que hace el doctor Pedro Ayllón. ¿Pero por qué? Porque la experiencia nos está mostrando que este gobierno, digamos, ha de ser uno de los más prolíficos en avanzar con modificaciones legislativas en detrimento de la clase trabajadora. Entonces, ponernos a considerar que podría eventualmente introducirse todas estas variables como para realizar un cálculo que efectivamente favorezca y establezca una jubilación digna, digamos, no es posible. Entonces, pero vamos a partir de una primera cuestión de por qué nosotros estamos en desacuerdo con esta ampliación del periodo de referencia. En primer lugar, ¿qué es lo que busca atacar esto? La subdeclaración y la sobredeclaración que se dan con el tema salarial. La subdeclaración conviene a los patrones. ¿Por qué? Pues en una empresa básicamente hace figurar que todos ganan salario mínimo, cuando en realidad la mayoría de los trabajadores ganan por encima. Eso significa una subdeclaración y al mismo tiempo es una apropiación de la patronal de parte del aporte. En consecuencia, esa distorsión que efectivamente existe se da con otra, que es la sobredeclaración. Y esta sobredeclaración, incluso acá el doctor, digamos, coincidimos con eso, se da porque el propio IPS permite, a partir de la ley 92/98, si mal no recuerdo,
que su artículo 4 establece que hasta el 75% se puede dar de aumento salarial, se puede considerar un 75% en los últimos 3 años. En consecuencia, no hay ningún trabajador que vaya a decir que no ganó 75% más en ese último periodo. Entonces, lo que ocurre es una ficción, muchas veces, donde el aportante complementa lo que ya aporta el patrón y hacen figurar que en realidad gana un salario que no se corresponde con el que gana. ¿Para qué? Para jubilarse con una mayor, con un mayor emolumento. El problema, entonces, ¿cuál es? El problema es que hay que atacar, con mecanismos de control. Por eso nosotros decimos, esto se hubiese solucionado si el gobierno y el IPS, valiéndose de la tecnología y obligando a las patronales la bancarización, del pago de salarios, tener el control pero directo de cuánto le paga cada trabajador, cuánto le descuenta y en qué concepto. E incluso eso serviría para atacar la evasión. ¿Por qué? Porque si Pedro figuran que su salario se les contó 500.000 guaraníes como el descuento para IPS, pero después yo veo que la empresa donde trabaja Pedro no giró eso, entonces le sanciono le proceso penalmente. Es decir, ni siquiera se tiene cabeza para eso. Entonces, ¿qué se hace? Se extiende el periodo de referencia. Claro que eso va a obstaculizar que se haga sus declaraciones y sobredeclaraciones, pero lo que ocurre es que eso va a ir en detrimento de los trabajadores. O sea, hay una situación de insensibilidad, porque imagínense, en el 2014 hay un informe del economista Raúl Montedomecq que había hecho un estudio de la inflación desde el 89 al 2014 y demostró, con un cálculo sencillo, que en Paraguay hay un desfasaje entre el salario y la inflación del 30%. A hoy, 2025, y con todos estos reajustes que se hicieron, en realidad siempre esos reajustes del valor del salario corre detrás de la inflación. Incluso el economista Víctor Benítez salía hace poco a explicar que todos estos aumentos que se dieron, alimentos, en carne, etcétera, etcétera, incluso la carne en las últimas 3 semanas de diciembre subió 9%. Todo esto que le llaman inflación subyacente no forma parte del análisis más global. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? A partir del IPC subió 3.8% la inflación. Pero ese es un dato macroeconómico que está en servicio, en realidad, de los capitalistas del sector financiero, justamente para poder generar mejores condiciones para seguir explotando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el tema es el siguiente. Si hay una inflación que no se compadece con la realidad, imagínense si vamos a tomar los 10 últimos salarios de un trabajador. Es evidente que la jubilación va a ser una miseria. Por eso nosotros estamos en completo desacuerdo con esta ley. Y lo que nosotros creemos es que tenemos que salir a plantear la derogación de la ley. No la modificación como... No la modificación porque no se van a detener a eso. O sea, eso no va a ser posible. O sea, no hay forma, primero por la composición hoy de ambas cámaras del Congreso. O sea, es impensable que eso vaya a poder avanzar. O sea, no hay apertura al diálogo, dicen ustedes. Pero si ni siquiera llamaron a uno, por lo menos formalmente no llamaron a uno. ¿Por qué el trabajador que como que no tiene conciencia de esto? Bueno, por eso hay que trabajar y estos espacios ayudan justamente. Y además que hay también una situación que es la persecución brutal que se sufre, dentro de las empresas. De la puerta de la empresa para adentro es la explotación y la violación más inmisericordia de todos los derechos de los trabajadores. Los trabajadores saben eso. Entonces, pensar en un cambio, una modificación radical, implica necesariamente exigir a las centrales, a las que son en realidad responsables, centrales obreras responsables de esta política, porque acompañan la política del gobierno, la mayoría de ellas. Y hay que decirles que tenemos que salir a luchar a través de una huelga general, paralizar este país y exigir en el marco de esa paralización la derogación, como una exigencia, la derogación de esa ley, y nos sentemos a discutir cuál es una ley que efectivamente sea acorde a los intereses de las grandes mayorías. ¿Esto responda a fórmulas que le llegan de afuera del gobierno? No, el fortalecimiento de los recursos del Fondo de Salud mediante el aporte patronal adicional que se va a quedar ahora en IPS,
o mediante la retención de un 0,5% del Fondo de Administración para Salud, surge del propio IPS y de sus necesidades para financiar salud. La reforma paramétrica de 3 a 10 años es una recomendación actuarial con un paquete de recomendaciones actuariales que se vienen dando desde el año 1990 y tanto. Todos los actuarios coinciden en que hay que hacer reforma en el sistema previsional. Las reformas posibles son estructurales y son paramétricas. Las estructurales son la gobernanza, la diversificación de las inversiones, esas cosas sustanciales. El modelo de seguro social, capitalización colectiva, mixto, capitalización individual. Son lo estructural, pero dentro del modelo que tenemos hay reformas paramétricas que vienen recomendando la edad de retiro, la tasa de sustitución, con cuánto te jubilas en relación a tu salario, esa es la tasa de sustitución, el periodo de referencia, lo que estamos discutiendo ahora, la tasa de aporte, el tiempo de cotización, esas son reformas paramétricas. ¿Y la edad jubilatoria? La edad de retiro, la edad jubilatoria, esas son las reformas paramétricas. Supuestamente. Y son recomendaciones de los actuarios para sostener el modelo en el tiempo, darle sostenibilidad. De todas esas reformas, la que ahora se adoptó, la de 3 a 10, es para mí la más leve, la más tenue. No, prácticamente no va a tener efecto, es más, va a perjudicar a muchos. ¿No atenta contra la certeza jurídica o la seguridad jurídica del trabajador? Claro que sí. ¿Cómo empezaba a aportar con 19, 20 años, aportar y estás a 5 años? Mira, yo te doy el ejemplo de la caja fiscal, que cada tanto cambian las reglas de juego. De 62, después le dijeron 65 años, después los militares, cambian las reglas de juego constantemente por resolución nomás, ni siquiera luego por ley, por resolución del Ministerio de Hacienda antes. Bueno, ahora tiene fuerza de presentarse al Poder Judicial a reclamar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La incertidumbre. ¿Y a qué condujo eso? La caja fiscal está en quiebra. Está en quiebra. Entonces, el IPS lo que tiene que hacer ahora con esta ley, yo disiento un poquito ahí con Eduardo de derogar esta ley, porque tiene algunas cosas buenas, como el fortalecimiento de recursos para salud, eso está bien, pero el tema de 3 a 10, concordamos en que hay que extender el periodo de referencia para tomar más tiempo de la historia del cotizante. Pero es cierto lo de los fraudes, doctor, perdón que me interrumpa, es cierto lo de los fraudes. En cuanto al monto que se estaba así como decía Eduardo. Existe ese fraude que consiste, realmente se llama simulación de incremento salarial. Toda tu vida, 22 años, cotizaste salario mínimo, llegas al mes 38, antes del retiro, decís, jefe, vamos a alzar mi promedio, mi salario para promediar mejor. O a lo mejor vos ganabas bien, pero subdeclarabas. Entonces llegas y decís, jefe, vamos a sincerar mi salario. Entonces, ¿qué dice la ley de IPS? Que cuando ese salto entre el mes 37 y el mes 36 es del 75%, se considera un fraude, lo cual hay que ver si se puede, si eso es lícito también, castigar una suposición. Entonces, ¿qué hace la gente? Alza 74%. Sencillo, se acabó el fraude. ¿Eso es tu experiencia? ¿Viste qué pasaba? Esa es la experiencia. Ahora, la incidencia de esa simulación no es tan gravitante como para merecer una ley rectificadora. Ese problema, concuerdo con Eduardo, puede solucionarse con control administrativo de los salarios en el año 4 antes de la jubilación. ¿Qué es lo que pasa con esa parte de IPS, con la parte de control administrativo de los salarios? La gestión de cobro es un fracaso. La Dirección de Aporte Obrero Patronal, que es el área de IPS que cobra los aportes, es un fraude andante. Ahora, ahí lo que impera es la coima y la comisión para los funcionarios. Entonces cambian a eso. A ellos sí hay que cambiar, hay que salir del modelo de que IPS sea el cobrador y a la vez el administrador. Busquemos otra forma. Pero ¿no es acaso cierto también lo que dicen? Si no les escucharon luego en el proceso de elaboración de esta y otras tantas leyes. Mira, te comento lo que pasó. Nosotros pedimos una audiencia pública cuando leímos el proyecto de ley. Sí. Y un senador de la oposición, el senador Rodríguez, creo que José Rodríguez, José Oviedo, perdón, autorizó una audiencia pública y lanzó una audiencia pública para el 19 de diciembre. 19 de diciembre del 2024. Felices, vamos a ir a discutir ahí todos nosotros, con los legisladores, con el IPS también. ¿Qué hicieron? Apuraron el trámite y el 19 de diciembre, el día de la audiencia, se trató en senadores y se aprobó.
Nos dejaron en Orsay. Por eso, pero ¿y qué le hace entonces creer, doctor, que van a tener en cuenta una posible modificación como la que proponen? Si no le escucharon luego a él. Mira, irónicamente, al contrario de Eduardo, que es el pesimista, yo quiero ser el optimista. A pesar de nuestras canas, nosotros los jubiladitos queremos creer que vamos a convencer, que alguien tiene que tener algo de razón ahí adentro y darse cuenta de que este modelo que plantearon de ajustar por IPC es también una bomba de tiempo. ¿Qué pasaría si dentro de 2, 3, 5 años, después que se vaya este gobierno que deprime la inflación artificialmente, qué pasaría si viene una hiperinflación? Y cuando vos tengas que jubilarte, tengan que ajustarte por 20, 30, 35% tu salario de hace 10 años. No hay sistema que aguante. Claro. Puede ser un disparo en el pie lo que están haciendo. Entonces, ese razonamiento queremos tener, la discusión queremos tener nosotros, los aportantes y los beneficiarios, aportantes también con el IPS. ¿Ustedes qué proponen como sistema de cálculo de jubilación? No, nosotros creemos que se tiene que mantener en los 3 últimos años y justamente decimos, este problema se soluciona de una manera muy simple. Control. Con el control, la exigencia de que todas las patronales paguen a través del sistema bancario, exigís a los bancos, ¿qué banco? Banco X, yo le pago a través de este banco, le pago a mis trabajadores, le pido al banco el extracto de salario, planilla de sueldo, y eso comienzo a cruzar datos, IPS, Ministerio del Trabajo. O sea, no puede ser que eso, algo tan sencillo no se puede hacer. Y con eso, incluso combatís la evasión. El problema, Diego Fernanda, pasa por otra cuestión. Nosotros que también observamos digamos, en esta discordancia, que no pasa por un problema de hacerles entrar en razón. No tiene que ver acá una cuestión de la racionalidad con la que se actúa. Tiene que ver los intereses materiales concretos. Son intereses. No es una cuestión de irracionalidad porque, digamos, son personas que no tienen formación. Digamos, este gobierno es uno de los gobiernos que está rodeado de técnicos, independientemente de la degradación de la composición del Congreso. Los que elaboran estos proyectos tienen una formación, digamos, que apunta justamente a fortalecer la clase social digamos, que parasita el IPS, los empresarios, etcétera, etcétera. ¿Y qué interés particular hay? ¿De parte de? Y de parte de esto, sí. Claro. En primer lugar, esto es poner la crisis que atraviesa el IPS sobre los hombros de los trabajadores. O sea, eso es. Y justamente no llevar el control sobre el empresariado, que es el que hace la subdeclaración. Pero por otra parte, el IPS tenía, si mal no recuerdo, no sé si era julio, el doctor a lo mejor vamos a pensar un poco si era julio, tenía tiempo, le había dado una especie de espacio o de oportunidad, no me acuerdo cómo era, para que las patronales que tenían deudas vayan y se acerquen a pagar sus deudas. Y le iban a descontar la multa, le iban a descontar esto y aquello. Nadie sabe qué pasó, quiénes se fueron y se presentaron. Y los que no se fueron, ¿por qué no están procesados ante el Ministerio Público? ¿Por qué el IPS no presenta la lista? Estas son todas las empresas que evaden la seguridad social en Paraguay. Nosotros conocemos un caso concreto porque hicimos la denuncia, que es la empresa Guardián S.A., que debe millonadas al IPS y sigue ganando licitaciones con el Estado. O sea, ¿cómo puede ser que el Estado haga parte, digamos, de los contratos a empresas que están evadiendo? Es una locura. Entonces, este es el nivel de impunidad que existe en nuestro país. Y este gobierno no hace absolutamente nada para atacar ese flagelo, que está ligado a otro problema estructural, que es la corrupción. Después, digamos, para muestra vale un botón, lo de Bataglia. O sea, lo de Bataglia es una cuestión grosera de impunidad. O sea, y nosotros que inferimos de esta desestimación que ocurrió, que si Bataglia era procesado, iba a cantar, y no solamente iba a cantar los chanchullos, iba a mancharle a los empresarios que siguen haciendo negocio con la previsional, con los nuevos administradores. Ese es el problema, porque las claques, las rocas mafiosas que hacen parte del capital de la industria farmacéutica, que se llevan millones a partir de licitaciones amañadas, a partir de un montón de hechos de corrupción, siguen intactas. Entonces, eso es lo que explica el funcionamiento y la connivencia con el gobierno para este tipo de leyes. Vamos a seguir hablando de estos temas, son muy interesantes. Nosotros escuchamos muchas críticas últimamente. También están hablando ahora varias centrales obreras del tema de la ley de MIPYMES, que sale a manifestarse. Hay un ambiente, porque empieza como a caer una serie de hechos sobre el trabajador, como estabas diciendo vos. Llama mucho la atención que no se empiecen por los grandes ajustes, ¿verdad? Los grandes problemas
y da la sensación que se golpea al trabajador. Y los jubilados. Y los jubilados también, correcto. Así que bueno, tenemos que hablar todavía un rato de este tema. Sí, queremos hacer una breve pausa y a la vuelta continuamos. Muy bien, tema IPS, tema aportes jubilatorios, así que muy interesante la charla que estamos manteniendo. Así es, seguimos aquí con nuestros invitados, con el señor Eduardo Aguayo, también con el doctor Pedro Jale, y hablando un poco de todo esto que preocupa sumamente al futuro y por sobre todo también, como decía don Pedro, al presente también de los jubilados directamente. Claro, a nosotros nos preocupa, en este momento estamos preocupados, llantados y enojados por el ajuste que nos hicieron de nuestros haberes jubilatorios. Resulta que la ley de IPS de 1992, en que se modificó mal esa ley, dice que nuestros haberes jubilatorios se ajustan por el IPC que dicta el Banco Central. Sí. En el 92 todo el mundo contento porque la inflación fue 20%, ya a la mitad, 20% de ajuste, pero ahí la curva fue así, ahora fue 3.8 y va a seguir bajando seguramente. Entonces, ajustarle a un jubilado 65, 70 años de edad que ya no puede tener otro trabajo, ni un conchavo por ahí, nada, y le vas a decir va a tener un aumento de 60.000, 72.000 guaraní, pues una burla, y decir que va a tener una vejez digna. Cuando encima, con su escuálido haber jubilatorio y su escuálido ajuste, tiene que irse al seguro de salud, se enferma y no hay remedio, tiene que comprar otra vez el remedio. Claro. Entonces, tal vez si hubiera todo, bueno, va a minimizar un poco el impacto de ese 3.8. Pero hoy... El Banco Central del Paraguay anuncia que para, creo que era el 2028, va a hacer un reajuste en el IPC para que sea un cálculo más real. Algunos ajustes de inclusión, sacar algunas cuestiones que hoy en día ya están desfasadas en el cálculo. Y mira, el Banco Central determina el IPC mediante una metodología que pasa por armar una canasta básica, sí, donde entran, creo, 300 y pico de insumos, desde el reloj hasta el perfume, alimentos, todo. Y eso es lo que dice que van a ajustar con cuestiones. Y ahí sale el año pasado 3.7, este año 3.8% de inflación. Eso aumentó el costo de vida, pues eso es más burla, el almacenero sabe, todo el mundo sabe. Entonces, yo creo que con un poco de rubor y de vergüenza el Banco Central está diciendo, la pucha, está mal lo que hacemos, vamos a hacer algo. Y nosotros queremos que se trabaje sobre algunos criterios que nos importan a los jubilados. El jubilado ya no gasta en muchas cosas superfluas, que a lo mejor gastaba que Eduardo gasta o que todavía es joven. Nosotros ya gastamos más en medicamentos, en enfermería, en la salud de la patrona, en eso se va nuestra plata. Y justamente esas cosas que hacen a la salud remedios caros, se compran en dólares. Lo más caro es lo que gastamos nosotros, eso es lo que pesa en nuestra canasta. Entonces queremos un IPC para los adultos mayores, queremos, y vamos a plantearle al Banco Central eso. Por fuera del IPC. Que hagan el IPC que quieran para los muchachones que tienen fuerza, para nosotros los viejitos que hagan un IPC donde pese relativamente más lo que realmente gastamos, salud. Como creo que en los últimos años como nunca quedó evidenciado el tema de lo que sube realmente la canasta y lo que es ese IPC es realmente absurdo, porque aparte, seamos sinceros, el trabajador de salario mínimo no gasta ya en odontología, no gasta en ciertas cosas que todavía figuran, pero que es una mentira para el trabajador. Hasta vela hacían figurar como que se gastaba, o sea, completamente desfasado, alguien usa vela en su casa, ¿no? Bueno, pero a ver, lo que quiero decir es lo siguiente, en realidad el problema está que el BCP no puede seguir siendo el que establezca el IPC. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros creemos que hay que establecer una política salarial nueva que implica, en primer lugar, la creación de un organismo interinstitucional con representación de los trabajadores, justamente para discutir lo que hace al costo de vida, que es lo que refleja el IPC. Y a partir de eso, para sincerar la inflación. Porque la inflación, siempre que esté en manos del Banco Central del Paraguay, es evidente que ese número se va a ajustar a una decisión política, no va a reflejar la realidad. Entonces, el problema es que hay que arrancar de las manos del Banco Central de Paraguay esa facultad, porque la fijación del salario parte del dictamen sobre cuánto es el IPC, a partir de eso se ajusta. Sí. Y eso no puede ser, tiene que ser justamente al revés. O sea, el BCP está encargado de controlar la inflación y ellos mismos miden si están haciendo bien el trabajo. Exacto, o sea, no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido. Entonces, por eso hay que cambiar un montón de Y ahí está cuestiones el INE, por estructurales. ejemplo, que podría ser quizás, ¿verdad? El Instituto Nacional de Nosotros Estadística. creemos, tienen que estar el INE, tienen que estar la universidad, tiene que estar IPS, el Ministerio del Trabajo, y tienen que estar los representantes de los trabajadores y Centrales jubilados obreras. para discutir esto Y justamente. en el último tiempo pasó algo también llamativo, que fue que dejaron de medir, Defensa del Consumidor antes medía, hacía una medición semanal casi de la canasta y aparecían publicadas en su página. Y vos comparabas con los LBCP y te da risa. Claro. Porque era real, con nombre del supermercado te ponían. Le Y cancelaron. eso cortaron, sí, Le cancelaron. eliminaron ese tema. Ahora, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar un tema importante para nosotros, los jubilados, y también para la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Social creado por la Ley de Superintendencia. ¿Qué pasó con eso? Está, según Fernández Baldovino, ya hay quórum, ya son 4. Ministro de Economía, Ministro de Trabajo, Presidente de BCP y el representante de empleadores. 4 sobre 6 ya tienen quórum para tomar decisiones, inclusive para designar al superintendente. ¿Y quiénes faltan? Falta jubilados y falta trabajadores. De trabajadores no voy a hablar porque le compete a los sindicatos ponerse de acuerdo, a las centrales. Sí. Pero jubilados, dice la ley, será electo por los jubilados. Sí. Nos quisieron imponer un mecanismo que llevaba a la digitación de un jubilado a medida ya otra vez. Un paso en la IPS. Igualito que IPS, uno que ni habla y que no dice nada y que está ahí a favor nomás. Y nosotros estamos proponiendo, hemos propuesto, y el Ministerio de Trabajo nos ha hecho caso, por lo menos le ha pedido a todas las asociaciones que remitan sus candidatos. Nosotros hemos remitido un par de candidatos que, sin rubor alguno lo digo, tienen más currículum que Fernández Baldovino. Que ojalá sea electo el doctor Canata, docente universitario, o el ingeniero Stum. Ojalá esta vuelta en ese consejo no repliquemos la mediocridad del consejo de IPS y tengamos ahí representantes de jubilados y de trabajadores que realmente salten cuando las cosas se van a hacer mal, que no sea ya otra vez un contubernio para decir sí nomás. Sí. Vamos a ver qué pasa. Este es un momento crucial en la historia previsional. ¿Cuándo pueden llegar a elegir ya eso? El 20 de enero es el plazo para presentar las ternas, las candidaturas. De cada grupo. De cada asociación. Sí. Para tranquilidad de algunos amigos, yo no me presento, no me interesa. Yo soy jubilado y quiero cuidar mis plantas y lavar mi auto, nada más. No me presento. Se presenta gente con mucha mayor currículum y capacidad seguramente, y ojalá le toque a un jubilado que tenga las agallas bien puestas para defender a los jubilados, no para votar A favor del ciegamente. resto nada más. Con respecto, sí. Perdón, ¿y el caso de los trabajadores? No, a ver, nosotros quiero pasar a exponer un poco, porque también tenemos, digamos, una diferencia con respecto, no con la persona que está siendo nombrada por la Unión, presentada, que Sí, el doctor sí. Canata, que tiene todo nuestro respeto, sino por la metodología. Sucede lo siguiente, en realidad el mecanismo de elección de ese representante del Consejo es idéntico al del IPS. Nosotros ya nos opusimos cuando nos plantearon, traigan sus ternas para ver, digamos, para democratizar esto. No, la democratización se hace si vos llamas a elecciones, no para traer si vos traes a tu terna y te va a elegir el presidente, o en este caso ese consejo compuesto por 4 que obedecen al Ejecutivo. O sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, nosotros ahí tenemos que romper con esa lógica. Justamente por eso creemos, y hablo acá de la única central de trabajadores que en realidad es combativa, tiene una posición clasista, que es la CCT, la Confederación de la Clase Trabajadora, que justamente se opone y ante el pedido del Ministerio del Trabajo de nombrar, de presentar su terna, dice: nosotros no vamos a prestar porque nosotros no vamos a legitimar esta maniobra absurda, este teatro. Entonces nosotros estamos de acuerdo con esa orientación. ¿Por qué? Porque no se trata, a ver, podemos tener la mejor voluntad y traer al mejor candidato, pero la cuestión es que estamos legitimando porque no le van a elegir a esa persona, le van a elegir al Jara Rojas, pero en este caso para el Consejo. Entonces, lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta, es ser funcional a cómo funciona. Y lo que tenemos que exigir es que se llamen a elecciones. ¿Y quiénes podrían participar? Y en este caso todos los jubilados y todos los trabajadores. Se tienen que llamar a elecciones. Se presenta un trabajador. No. Claro, o sea, cualquiera. Y no hace falta que esté en una asociación o en un sindicato. Pero un aportante. Claro. Que sea aportante y con eso ya puede ir a votar. Ahora quiero aclarar lo siguiente, Sí. porque Eduardo me hizo acordar de algo. Nosotros no estamos proponiendo un candidato para el Consejo Nacional llamado el profesor Canata en forma definitiva. Sí.
provisoriamente hasta que se llame a elecciones, con un plazo de 6 meses para que se llame a elecciones. En ese momento yo creo que los 180.000 jubilados que hay en el Paraguay van a poder candidatarse, el que quiera, o elegir, o votar. Y bueno, esa es la aclaración que me faltó hacer, que es muy importante, y me hizo acordar Eduardo. Con respecto a la ley de MIPYMES, también hay muchas objeciones en el aspecto laboral. 80%, algunos dicen que se modifica el Código Laboral, la Constitución también, y pasó como si nada, pasó como si nada. Y esto tiene que ver porque nosotros estamos viviendo desde hace rato un letargo en el movimiento social y popular, y tiene que ver con, primero, con la política direccionada de los distintos gobiernos de cooptación de la dirigencia, de corromper a la dirigencia social. Y eso, digamos, es lo que ha generado una situación de descrédito y de desconfianza. Por eso la gente, aunque digamos con el doctor y con otros referentes, hagamos un esfuerzo de llamar, de exigir, de movilizarnos, de sacudirnos, la gente no sale porque cree, y con justa razón, esto puede ser que sean lo mismo, digamos, de lo que ya vimos. Y hay todo un proceso histórico de la necesidad de recomponer esa confianza. Eso no se va a dar porque nosotros estemos gritando acá, o sea, digamos, haciendo ultimátum. Tenemos que ser pacientes y tratar de comenzar a organizar nuevamente a los trabajadores a confiar en su propia fuerza. Y eso va a requerir un tiempo, pero hasta que no haya una, digamos, independencia política de los trabajadores, obviamente que no van a luchar por sus propios intereses. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a seguir charlando. Hay muchos temas todavía en nuestra agenda para hablar de IPS y el tema laboral también, por supuesto. Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Vamos a hacer una pausa más. Breve pausa, después ya volvemos para hablar un poco de Venezuela, también lo que está pasando ahora. Con 53 minutos, un día marcado también por la noticia que llega desde Caracas, desde Venezuela, también de otros lugares del mundo, porque han habido manifestaciones en Madrid, por ejemplo, en Buenos Aires y otras ciudades, sobre todo de la migración venezolana, que en estos momentos todavía están en algunos puntos manifestándose. Y repasamos un poquito algunos de los hechos más relevantes, porque hoy crecía la tensión luego de que aparecía, después de bastante tiempo, María Corina Machado, la política opositora al régimen de Nicolás Maduro, aparecía en una manifestación en Caracas. Esto luego generó un rumor de una supuesta detención. Hasta este momento lo que se sabe es que ella no está privada de su libertad. En este momento el chavismo negó el arresto de la dirigente, que según sus colaboradores fue interceptada a la salida de una movilización convocada en una Caracas que está repleta de militares, también según nos estaban contando. Mañana debería darse la asamblea ciudadana, la asamblea de lo que es el Parlamento venezolano, para que asuma nuevamente Nicolás Maduro, y en este marco que son las protestas, intentando impedir que eso ocurra. Fue una situación bastante confusa la que se dio con María Corina Machado. Finalmente, ella, luego de haber dicho que no tenía miedo, fue interceptada aparentemente por militares del régimen de Maduro. Finalmente está libre según sus propios adherentes. Y les decíamos, manifestaciones en diversos lugares. También está pasando en la Plaza de la Democracia en nuestra ciudad capital, en Asunción. Ya tenemos imágenes de lo que está pasando ahora, principalmente con la colectividad venezolana en nuestro país, aunque también, por supuesto, adherentes locales. Ahí estamos con nuestras cámaras. Venezolanos en Paraguay se manifiestan y está Araceli Romero en el lugar para darnos también un reporte de eso. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Buenas noches. Diego, muy bien acompañando este evento que ya culminó. Abrieron micrófono para todos los paisanos, como ellos se autodenominan entre ellos. Nosotros estamos acostumbrados a decirnos compatriotas, ellos se dicen paisanos. Estuvieron hablando, comentando un poco cómo se sienten, sus posturas, sus emociones. Entonaron el himno nacional de Venezuela, cantaron, recitaron poesías. Han llegado familias enteras de todas las edades que residen hace 7 u 8 años o más años aquí en Paraguay. Han venido con las mascotas. ¿Cómo están? Buenas, se llama Simón. Simón. Ustedes toditos vinieron uniformados, Y todos somos familia. ¿La remera? Bueno, es más que todo una analogía para lo que estamos viviendo. Acá, como dice, todo Maduro se pudre y todo cabello se cae. Es lo que queremos en nuestro país.
que se acabe esta situación para que todos podamos regresar y con nuestras familias. ¿Hace cuánto que están en Paraguay? Pues yo hace muy poco, 3 meses nada más, ¿De dónde venís? ¿De qué ciudad allá? de Caracas, de la capital. Dijiste voy, ya no daba más ya la situación. Yo me vine por mi niña, o sea, yo lo que quería para ella era que tuviera una estabilidad, seguridad. Yo soy una profesional. Mi hermana tenía más tiempo acá y pues decidimos traerla a ella por protegerla, para que ella no siga viviendo esta situación que la juventud no debería de pasar. ¿Tienen mucha esperanza en Edmundo, en María? La esperanza es lo último que perdemos. Ya tenemos más de 20 años luchando para que nuestro país pueda seguir avanzando. Y lo único que pedimos es esto, que nos permitan nuestra libertad de elegir. La dejamos posar acá en la foto, de mucha fuerza y éxito. Gracias, gracias. Salgo un poquito acá para darles el espacio y protagonismo a ellos. Han venido desde distintos puntos de Central. Son 1% o 2% nada más de la cantidad de venezolanos que migraron hacia nuestro país en busca de mejorar su calidad de vida. Escuchemos un poquito esta parte, ¿sí? Ahí está la manifestación entonces, Plaza de la Democracia, venezolanos que están en nuestro país se están manifestando. Se calcula que hay unos 8.000 venezolanos en nuestro país, en la embajada, están registrados un poco más de una centena, pero también hay muchos que han llegado en carácter de refugiados. Lo que está pasando ahora, después de una jornada muy intensa, antesala todavía del día D, que va a ser mañana. Así que atentos a esto, a lo que pasa en nuestro país, también por supuesto con la mirada puesta en Venezuela, donde desde el régimen de Maduro también negaron que haya sido detenida en la jornada de hoy. Es lo que decía Diosdado Cabello, un invento y una mentira. Así que tensa la situación todavía, vamos a seguir informando sobre esto también nosotros, por supuesto.